Muchas gracias al Instituto de Genética Bárbara McClinton por la invitación para poder hablar de un tema que para mí en lo personal es muy interesante y que la verdad me apasiona, y lo quise titular La valoración del conocimiento. Bueno, ay, perdón por los detalles técnicos. Estoy tratando de que ya. Bien, entonces un poquito para hablarles acerca de mi país, acerca de Bolivia. Aquí en Bolivia nosotros contamos con 36 pueblos indígenas, 36 etnias, que ahí como las pueden ver está la distribución dentro del mapa de Bolivia. Y pueden notar cuáles son las más grandes o las más numerosas dentro del territorio, que son los aymaras, los quechuas, los chiquitanos, los guaraníes, y ya luego van las otras etnias en menor cantidad. Incluso hay muchas de estas que están en peligro de extinción, que están por desaparecer muchas de ellas. También hay otras que están perdiendo sus lenguas, perdiendo sus costumbres. ¿Y por qué quise hablar de este tema? A mí cuando me dijeron que hablara sobre un tema que me guste y que lo hiciera en 15 minutos, la verdad que fue todo un reto, porque como soy bióloga, muchos temas me apasionan, me encanta hablar sobre naturaleza, sobre conservación, sobre todo lo que esté vivo. Pero creo que este es un tema que muchas veces es dejado a un lado. Yo he notado en muchas ocasiones que los pueblos indígenas son muy poco valorados, y ahora quise por eso aprovechar esta oportunidad para poder darles un poquito a conocer de qué son los pueblos indígenas aquí en Bolivia, qué es lo que hacen, un poco de mi experiencia también trabajando con etnias, con comunidades, pueblos indígenas. Y bueno, en primera instancia, tres grandes aspectos que se pueden ver dentro de los pueblos indígenas es el manejo de recursos que tienen cada uno de las etnias, cada uno de los pueblos, también la producción que ellos realizan dentro de su territorio, utilizando los recursos naturales que ellos tienen a la mano, y también la conservación de todos los recursos con los que ellos cuentan dentro de su territorio. Aquí, como podemos ver, en Bolivia tenemos una gran cantidad de pueblos indígenas. Por darles un ejemplo, en el Beni tenemos a los Movima, Cayubaba, Itonama, Baure, los joaquinianos, los ignacianos, y así, un montón. Y cada uno de ellos tiene un territorio bastante reducido hoy en día, y el cual ellos lo utilizan al máximo para poder sobrevivir, para poder subsistir, para poder también conservarlo, porque la verdad es algo muy admirable todo lo que ellos hacen acerca de la conservación a lo largo de todo este tiempo que he podido trabajar y poder interactuar con pueblos indígenas y comunidades. Ha sido muy gratificante el poder aprender de ellos. Muchos quizás en alguna ocasión pensarán o se les habrá cruzado por la mente que qué pueden aprender o qué podemos aprender de las comunidades, qué podemos aprender de los pueblos indígenas, de las etnias. Y la verdad es que hay muchísimo conocimiento dentro de ellos, muchísima información que no estamos aprovechando hoy en día. ¿Qué hay dentro de estos grupos étnicos? Tenemos muchísimo en temas de cultura, de conocimientos, de prácticas que ellos realizan. Para mencionar algunos ejemplos, aquí en las fotos que pueden ver, esta de aquí de la izquierda es un trabajo que realicé en una pasantía aquí en el Pantanal boliviano sobre el aprovechamiento de lagartos. Y era increíble poder ir hasta estas comunidades y ver todo lo que ellos tenían para compartir en cuanto a su conocimiento, en cuanto a cómo ellos aprovechaban los recursos que ellos tenían, o que tienen, perdón. También cómo ellos mencionaban las dificultades que tienen, porque si bien son lugares muchas veces bastante alejados, muchas veces no cuentan ni con los servicios básicos de luz y agua, en otras ocasiones no tienen acceso a salud, a educación, pero aún así es increíble poder notar y ver la cantidad de conocimiento que ellos tienen, y algo muy rescatable de ellos es la amabilidad, porque siempre que yo he ido a alguna comunidad, ha sido
He sido bien recibida con el grupo con el que he ido en las diferentes ocasiones y me agrada muchísimo poder sentarme a conversar con estas personas porque yo voy por un tema en específico para aprender de algo, para que ellos me digan su experiencia, su problemática, las prácticas que ellos tienen, pero termino yo saliendo mucho más beneficiada de eso. Quizás ellos sí me brindan la información en el tema que yo necesito, pero también entre charla y charla con estas personas uno puede adquirir muchísimo conocimiento, podés enterarte de la situación en la que ellos están y es muy asombrosa la diferencia que existe entre una comunidad que no está muy alejada de, por ejemplo, de donde yo vivo, de la ciudad de Santa Cruz. Eh, la diferencia es muy notable entre la ciudad y pueblos o comunidades que no están tan lejos. Como les decía al principio, ¿no? La falta de recursos básicos, hoy en día se está viendo mucho el tema de los avasallamientos o del desplazamiento de los grupos étnicos. Y ahora un poquito para hablarles acerca de qué problemas tienen los pueblos indígenas, cuáles son los principales o los más grandes o los más resaltantes. Aquí se los puse en un pequeño cuadrito. Primero, la pérdida de territorio o el desplazamiento. Esto se da por muchísimos temas. Puede ser por los avasallamientos, puede ser por la dotación de tierras para uso en ganadería, en agricultura o en cualquier otra actividad productiva. También las migraciones que se dan, la migración del campo a la ciudad, de cualquier parte del país hacia los centros poblados, se ve muchísimo. ¿Y esto en qué afecta a los pueblos indígenas? Mucho afecta en el tema de la pérdida del lenguaje, que es uno de los grandes problemas hoy en día para los grupos étnicos. También está la pérdida de su identidad, también está la pérdida de las costumbres y los conocimientos que ellos tienen. Y ya un poquito voy a ir entrando a cuáles son estos conocimientos que ellos tienen. Pero también está la pérdida, aquí igual lo mencionaba, pérdida del lenguaje, de la identidad, la discriminación, que es un tema también que se ve bastante en las ciudades. ¿Y esto qué ocasiona? La discriminación muchas veces causa en las personas que vienen o que son descendientes o que ya son una mezcla de los grupos étnicos, que quieran por completo dejar a un lado todo lo que ellos ya conocían o lo que ya sabían o lo que se les había enseñado en sus comunidades, en sus etnias. Y la verdad que ellos vienen con un pensamiento de que en la ciudad a nadie le importa, a nadie le interesa los conocimientos que yo tengo, a nadie le interesa cómo yo produzco, cómo cuido el medio ambiente, cómo administro los recursos que tengo. Y vienen con esa mentalidad. Yo en muchas ocasiones he tenido la oportunidad, puedo decirlo, de hablar con jóvenes, con personas no tan jóvenes también, que dicen, no tienen esa mentalidad de que aquí en la ciudad no valoran absolutamente nada de lo que ellos conocen y saben, y por eso ellos dicen, prefiero irme allá y olvidar todo lo que sé, aprender lo nuevo de la ciudad y tener progreso, tener más desarrollo para mi vida. Y obvio, eso es algo muy entendible también de parte de los grupos indígenas o de las comunidades alejadas, que ellos quieren un desarrollo para su familia, pero muchas veces por muchos motivos no pueden lograr acceder, como les decía en un principio, ni a hacer recursos básicos. Entonces, buscar muchas veces un desarrollo para ellos no se puede tan fácil, pero obviamente no es imposible. Otro de los problemas grandes que existe en los grupos étnicos es la explotación de sus recursos por personas ajenas a ellos. Eh, Hoy en día se ve mucho lo quiero llamar algo así como una moda de querer hacer todo natural, de querer utilizar, solo mencionando ejemplos, en tema cosmético, todo natural, de que te venden uña de gato, te venden alguna crema o perfume de ciertos frutos y no está mal. Lo que está mal es explotar estos recursos y no darles el beneficio o no darles ese reconocimiento a las etnias, a los grupos indígenas, a las personas que viven dentro del territorio de donde se extraen estas materias primas para hacer productos que son comercializados.
Entonces, esto también es algo que los afecta mucho a ellos. ¿Por qué? Porque se depredan sus especies, tanto de flora como de fauna, y ellos quedan sin tener muchas veces ni siquiera para subsistir en la alimentación, no tienen para alimentarse con carne, con carne de lo básico, ya no pueden encontrar fácilmente las especies que ellos cazaban para consumir, ya no encuentran tan cerca las especies de plantas que ellos solían recolectar, los frutos, las hojas, las cortezas. Les es mucho más difícil acceder a eso debido a la explotación intensiva que hay por parte de personas ajenas al territorio. También otro problema grande que se ve es la contaminación de sus ecosistemas. Si bien hay personas que extraen la materia prima, hay otras personas que al hacer esto o al hacer otro tipo de actividad contaminan sus ecosistemas, tanto los ríos, las tierras, el mismo aire, y esto obviamente los perjudica a ellos. Y esto también, ¿qué causa? Que nuevamente hay esa migración, porque ya no ven oportunidad, ya no ven cómo salir adelante en su mismo territorio. Entonces eso causa la migración hacia los centros poblados, porque se dice que aquí van a tener mejores oportunidades. Y en cierta manera sí, pero también se puede ver que van a existir mucha, pero mucha pérdida, tanto para la comunidad en general, pero también para la comunidad científica. Y ahora, si me permiten, les voy a comentar un poquito aquí de por qué afecta también la pérdida de los grupos étnicos, la pérdida de su lenguaje y la pérdida de sus conocimientos a la comunidad científica. Porque aquí, como les mencionaba, ¿no? Esto es de algunos proyectos en los que conseguí foto, porque la verdad de muchos no tengo foto, pero en los que pude aprender un poco acerca de lo que ellos me podían comentar, y no solamente del tema, como les dije en un momento, del tema en específico que yo iba a buscar, sino también de otras áreas. Un ejemplo que les voy a mencionar es este de aquí abajo, de la izquierda, que estábamos realizando un trabajo en el TIPNIS, gracias a la Asociación Armonía, eh, donde estábamos haciendo el estudio para poder saber el estado de la pava copete de piedra o el pauquil, que es el Apaux unicornis, que como ya muchos sabrán es endémica de Bolivia, pero esta ave está desapareciendo cada vez más, es mucho más difícil encontrarla. Entonces estábamos haciendo un estudio preguntándole a la gente si ellos lo habían visto, y nosotros como científicos, era muy gracioso esto, porque nosotros anhelábamos poder ver a esa ave, poder sacarle una foto o que aparezca en una trampa cámara o que por algún lado la pudiéramos ver, y íbamos al lugar con la esperanza de encontrarla, nos metíamos al monte a tratar de verla, pero no lo logramos en el tiempo que estuvimos. Sin embargo, hablando con las comunidades, con la gente del territorio, creo que la mayoría ya lo había visto, ya lo había escuchado cantar, ya habían tenido algún encuentro con esa ave, y nosotros quedamos admirados de saber de que sí está el ave en ese lugar, pero había todos estos problemas que ya les había mencionado. Y eso afectaba, por supuesto, tanto a los grupos indígenas como también a la comunidad científica, porque nosotros no los podíamos encontrar a ese animal porque ya el territorio se veía afectado por todo esto que les había mencionado, principalmente por la pérdida del territorio, por la explotación de los recursos y por la contaminación de los ecosistemas. Entonces, sí, hay mucha pérdida del conocimiento, de los recursos que hay, y algo que aquí nos mencionaban en este proyecto que se realizó es que ellos sí sabían de esta especie, pero también sabían que su hábitat se estaba perdiendo. Nosotros les preguntábamos, ¿no? ¿Por qué usted cree que el ave está desapareciendo, que ya no la ven tanto? Y ellos mencionaban todo esto de aquí, los problemas que habían con la pérdida de su territorio. Ellos decían, es que el ave al escuchar tanta bulla se va más adentro, y se va más adentro, y se va más adentro, y sigue recorriendo, sigue creciendo la mancha de, de cultivos o de explotación o de uso de las tierras, y el ave se va desplazando. Entonces se pierde al ave, pero también se pierden a las comunidades, porque ese territorio en el cual ellos habitaban, en el cual habitaba también la especie,
se veía menguado cada vez más, entonces perdíamos y seguimos perdiendo la oportunidad de poder tener y conservar a esta especie. Y ellos nos mencionaban mucho de que ellos no cazaban a esta especie tan seguido. Yo sé que teníamos información de que sí la cazaban de vez en cuando, pero ellos también nos decían que no la querían cazar porque les parecía un ave hermosa, que no era común verla, entonces para ellos el tener esa ave significaba, o sea, tenía un valor, no tanto el valor de que pudieran venderla o de que pudieran consumirla, sino para ellos tenía un valor como especie que existía en su territorio. Entonces es algo que muchas veces he tenido la oportunidad también de verlo desde el otro punto de vista, de que algunas personas dicen, ¿y para qué esa ave? ¿Para qué sirve ese arbolito? ¿Para qué sirve esa especie? ¿Para qué conservar este tipo de bosque? ¿Para qué? Si no me aporta nada, si no me da nada, si yo no lo puedo aprovechar. Y vemos, ¿no?, dos puntos de vista muy diferentes. De la persona que quiere sacar un beneficio sí o sí del lugar o de la especie, y por otro lado las personas que quieren, por el simple hecho de que lo ven como algo, o bueno, también está, ¿no?, la parte de la percepción de ellos como cultura, de que es algo hermoso y ellos lo quieren tener. No tenerlo como una mascota, sino tenerlo y verlo libre. Entonces es algo, una mentalidad totalmente diferente y de la cual yo espero haber aprendido en todo este tiempo, pero también ahora poder transmitirles eso y de que podamos todos saber de que tanto los grupos étnicos como las especies que están dentro de sus territorios son sumamente importantes. También aquí, mencionándoles otro caso, estábamos en una comunidad de chiquitanos y estábamos haciendo un trabajo con peces. Y supuestamente, ¿no? Cuando uno va a las comunidades, ellos te hablan, ¿no?, de licenciado, de que ingeniero, con todo el respeto, pero les soy sincera, yo quería decirles a ellos, usted es el experto, porque yo iba para hacer un trabajo, para hacer un proyecto, para hacer algo dentro de su territorio, pero ellos terminaban enseñándome mucho más acerca de las especies, acerca no solamente de las especies de peces, sino también acerca de las especies de plantas, acerca de los tiempos de reproducción de las especies, los tiempos eh, de la migración que tenían ciertas especies entre lugares, entre lagunas, en las estaciones que habían, también acerca de las plantas que ellos utilizaban, de cómo ellos conservaban eso también. Pero también, por otra parte, siempre en los lugares en los que he estado he podido ver esto, que hay abundantes problemas dentro de cada etnia, de cada lugar. Y en esta ocasión, de esta foto de la derecha de este proyecto, que se hizo con el apoyo de CIPCA, aquí en Bolivia, podíamos ver que ellos decían que se están perdiendo sus cuerpos de agua, se están perdiendo sus especies de peces, están perdiendo un recurso muy esencial y muy básico. Decimos básico aquí en las ciudades porque es algo que sí o sí debemos tener, pero que para ellos es un recurso esencial y que es tan pero tan valioso que lo están perdiendo. Y ellos dicen, no sabemos por qué lo estamos perdiendo, pero yo creo que la comunidad científica sí puede entender y dar una explicación más técnica de por qué es que se están viendo disminuidos los territorios de bosque, los cuerpos de agua, y ellos también, si bien ellos no son personas estudiadas, universitarias, licenciados, ingenieros, pero sí ellos saben. Ellos me decían, seguramente debe ser por los incendios, seguramente debe ser porque aquí mi vecino, que es un ganadero, sacó los árboles. Y la comunidad científica sabe que tanto los árboles como todo el recurso del ecosistema completo de un bosque ayuda para que todo tenga una continuidad, para que todo sea un ciclo y podamos tener el recurso de agua, podamos tener alimentos, podamos tener especies. Entonces,
ellos sabían, tienen esa noción de cómo funciona el medio ambiente, que nadie, no ha ido un biólogo, no ha ido algún agrónomo a explicarles, ellos los conocen porque vienen pasando ese conocimiento de generación tras generación. Y algo muy importante, que perdón, vuelvo a esta historia en el TIMNIX, donde cabalmente estábamos pasando por la pandemia, muchos de ellos mencionaban y les hacían, ¿no?, la pregunta por la curiosidad de saber cómo habían pasado la pandemia. Y ellos me decían que perfecto, bien, de que tenían muy pocas personas enfermas, muy pocas personas que hubieran fallecido. Y esto me decían ellos, ¿no? Porque nosotros nos cuidamos, no usamos barbijo, no tenemos alcohol, porque no tenemos dinero, o sea, no tenemos recursos para conseguir eso. Pero decían, tenemos lo más valioso para nosotros, que es tener esta especie de plantas, y me contaban, ¿no? Ahorita no les puedo mencionar cada nombre porque lo mencionan en el nombre local. Entonces ellos mencionaban, ¿no?, tal planta que nosotros utilizamos para cuando nos resfriamos, tal planta que nosotros utilizamos, o tal corteza, tal flor, tal hoja que utilizamos para hacer una mezcla, para hacer un brebaje y tomarlo. Y era muy lindo también poder escucharlos decir que hacían un solo brebaje o un solo jarabe, mencionaban ellos, para repartirlo en toda la comunidad, para tener a todos inmunizados a su manera, con las especies que ellos tienen. Entonces, fijémonos aquí que la comunidad científica necesita muchísimo de los pueblos indígenas, de los grupos étnicos, de las comunidades, porque aquí hay información valiosa, tanto en especies de animales, en especies de plantas, en especies o en recursos forestales y en todos los recursos naturales que se puedan imaginar. Hay mucha información valiosa dentro de las comunidades. Y este conocimiento es el que se debe valorizar hoy en día y que se tiene muchas veces como que a un lado. He oído también en muchas ocasiones el tema de que hay personas que van y sacan ese conocimiento y luego ellos se vuelven y hacen toda una producción o una investigación y no se toma en cuenta a los grupos étnicos ni siquiera para los agradecimientos, ni siquiera para decir esto lo conseguí gracias a tales personas. Yo valoro mucho cuando veo a algún investigador que dice yo esto lo saqué gracias a este grupo étnico, o con esto que hemos producido aquí la etnia se ayuda, o la etnia o la comunidad se ve beneficiada. Sé que existen muchos proyectos en los cuales las comunidades participan y créanme, son proyectos que funcionan excelentes, son proyectos que tienen mucho potencial y que son de mucha ayuda para las comunidades, para toda la gente de las comunidades, porque ellos saben, ellos conocen su territorio, conocen sus recursos, saben cómo funciona todo, entonces son los mejores para poder hacer producción de las cosas que se encuentran dentro de su territorio. Y en general, creo que a grandes rasgos, porque no sé si me estoy pasando del tiempo, me avisan por favor, eso es algo a grandes rasgos de lo que yo quería mencionarles y sobre todo tomar en cuenta el título que quise ponerle a este tema, que es la valorización del conocimiento. Nosotros como comunidad científica, como gente que aspiramos a ser grandes científicos, a tener conocimiento, siempre sepamos que hay información valiosa en grupos que se están perdiendo y debemos aprender a valorar todo eso, a darles cierta importancia, a darles los créditos también cuando nosotros podamos utilizar o sacar algún provecho del conocimiento que ellos tienen, porque es increíble, es también muy notoria la pérdida cuando uno habla con una persona de los 60 años hacia arriba, que si habla con una persona de entre los 27, podemos decir 30, para abajo. Es muy notoria la diferencia de que aquí de los 60 para arriba se saben de todo, todas las plantas, todos los recursos, cómo aprovechar, cómo producir, cómo todo, y desde los 30 para abajo ya hay casi nada de información, porque en muchas ocasiones ya no hay ese interés, porque ellos piensan, no valoran, nadie valora esto.
Nadie valora el conocimiento de mis abuelos, nadie valora el conocimiento de mi comunidad, nadie valora el conocimiento de mi etnia. Entonces, ¿para qué seguir teniéndolo? Y eso es una pérdida grande que puede estar habiendo y que está habiendo para, no solamente para Bolivia. Yo estoy segura que en muchos otros países también sucede algo similar, si no algo peor, pero como comunidad científica es nuestro deber poder darle el valor, la importancia a todos los conocimientos que tienen los grupos indígenas, las comunidades y los grupos étnicos. Y eso sería todo. Ahí está mi Instagram y también el de Nos Gusta la Ciencia, por si quieren entrar para poder ver todo lo que hacemos con Nos Gusta la Ciencia. Es la verdad un placer poder trabajar con Nos Gusta la Ciencia, y muchas gracias nuevamente al Instituto de Bárbara McClinton por la invitación. Muchas gracias, María, por tu ponencia. Y sí, muy cierto todo lo que mencionaste. Acá en Perú también hay bastante de lo que mencionas, sobre todo en cuanto a la discriminación, por ejemplo, se ve y se vio bastante en épocas políticas hacia el quechua. Sin embargo, también hay iniciativas que se están dando en divulgación científica, donde se hace, por ejemplo, ciencia en quechua. El IGBM también hizo un manual de extracción de ADN en quechua. Hay un journal club que no sé si se está dando, se va a dar, no recuerdo bien, pero también es totalmente en quechua. No sé quién tiene el micrófono prendido aparte de nosotras dos, que se escucha bastante ruido. Perdón, no estoy escuchando bien, no sé si es mi computadora.